Hola queridos amigos y amigas, hermanos, hermanas, queridos y queridas. Bien, pues seguimos con el yedismo. Aquí vamos a hacer una pequeña analogía con la magia, dado a que la fuerza de la cual hablan, la cual no todos en eh, estas películas que pertenecen a George Lucas y el nombre Jedi, el nombre Sith, el nombre Yoda, son parte de George Lucas y de Walt Disney. Por consiguiente, es el que se quedó con todo esto. Y bien, empezamos. Eh, el Jediismo, obviamente, utiliza tecnología y en una civilización tipo 3, bajo la pues escala de Kardashev. Eh, estamos hablando de una civilización de tipo 3 que controla la energía de toda una galaxia, una serie de galaxias o múltiples galaxias en múltiples dimensiones, y tienen la capacidad de viajes interestelares o intergalácticos. eh, y bueno, nosotros estamos todavía en la cero y vamos para allá. Sin embargo, vamos para la tipo 1 y sin embargo hoy en día todavía utilizamos la magia. Y la magia hoy en día eh, podemos considerarla como ciencia, arte y parte del conocimiento esotérico de las religiones. Asimismo, el yedismo tiene su dogma, tiene su forma de llevar a cabo su caminar, su camino personal, camino de una orden, porque es una orden, el yedismo es una orden, y al igual que nosotros en la 8 tenemos también nuestro propio dogma, como lo hemos visto anteriormente. Y bueno, como magos realizamos este tipo de productos que son a base de pócimas 100% naturales, las cuales expanden la capacidad mental, expanden la capacidad de la fuerza, expanden la capacidad de la fuerza vital. Está hecho prácticamente de partículas subatómicas o nanopartículas, ¿sí? Eh, monoelementos, elementos monoatómicos, ¿sí? De diferentes minerales, y formalizamos una pócima mágica. Bien, eh, vamos a hablar un poco de la ciencia para llegar a lo que es la tecnología y un poco más allá. Para el humano, la ciencia es prácticamente una rama constitutiva por un conjunto de conocimientos objetivos y a veces subjetivos también. Sin embargo, tienen que ser verificables. ¿Qué significa esto? Que sobre la materia específica o determinada mediante observación, experimentación, explicación, observación, meditación de causas y efectos,
tenemos la formulación y verificación para llegar a una hipótesis. Y se caracterizan por el uso de algún método y equipo de medición sistematizado para llegar a una serie de datos. De ahí nos vamos hacia las técnicas, que son conjuntos de procedimientos con recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren cierta habilidad. La tecnología es el conjunto de los conocimientos propios de la técnica, utilizando un conjunto de instrumentos, instrumentación, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado sistema. La ciencia se dedica a recabar una serie de datos sobre un experimento que se ha dado, donde se descarta lo que no es importante, lo que se convierte en información, dado a que obtenemos una cantidad importante de datos. Todos estos datos en el yedismo normalmente tienen un robot. El robot es el que, en nuestro caso tenemos las computadoras. El robot es el que, en forma de inteligencia artificial, tiene el procedimiento de ir adquiriendo estos datos e ir descartando lo que sirve y lo que no sirve para generarse en información. Después, el tema de la información es que, bueno, ya se conoce el dato, ya se conoce la información, convirtiéndose en el saber de los datos necesarios que han adjuntado la información, y de ahí al traducirse en los datos conocidos, exploramos y sometemos a ejecución por su validez, o sea, validamos los datos. O valor informativo es la información elegida a pertenecer a un conjunto de saber del tema definido como conocimiento, siendo la acción registro como capacidad de familiaridad y que indican el estado concerniente de la materia o la ciencia en específica que estamos trabajando. Se puede utilizar y apreciar para su aplicación con el objeto de haberse convertido en aquello que se utiliza para incrementar la percepción del tema o ciencia, donde la repetición ya no es experimentación. ¿Qué quiere decir esto? De los datos nos vamos a información y empieza el conocimiento. Y el conocimiento se ha convertido para incrementar la percepción en el tema o la ciencia, donde la repetición ya no es una experimentación, ya se requiere para repetir y sabemos lo que va a ocurrir. Pero aprendida y ejecutada para lograr un objetivo claro y definido, se contiene en el amasamiento de formas definidas para alcanzar un propósito y lograrlo siempre bajo las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos, la información, el conocimiento
tenemos las mismas condiciones y vamos a poder aplicar nuestro conocimiento para que obtengamos el resultado que estamos buscando, básicamente. Todo esto tiene un propósito, ¿sí? Que es un ejercicio inteligente, un acto intelectual, sensible al tema, razonable, que nos lleva a la sabiduría, a la erudición. Por consecuencia, perspicaz, que va generando mayor profundidad en el tema, tocando desde diferentes ángulos, perspectivas y proporciones, vamos calificando el conocimiento y se va convirtiendo en un conocimiento filosófico. De profundidad, cuando el saber informativo y que activa cognitivamente la sabiduría humana, en este caso, o de entidades biológicas inteligentes que provienen de otro lado, se va activando sobre los procesos mentales, sobre los procesos cognitivos, como la percepción de la memoria o el lenguaje, de forma aquel que conoce y se empieza a conocer el porqué de lo adquirido, los datos mínimos específicos, logra objetivamente definir cuál es la información valiosa, de ahí encontrar después los datos, la información, el conocimiento claro y definido para actuar desde cualquier ángulo y enfoque, para demostrar sabiamente que controlamos el tema y se le puede considerar como un erudito del tema o de la ciencia o el objeto por el cual no solo está capacitado en dicho tema o dicha ciencia, sino que puede manipular desde los datos obtenidos la información clara y definida, los conocimientos valiosos para encontrar sabiamente los resultados que son más allá de pura información o conocimiento. El sabio o erudito en el tema de la ciencia le convierte en un filósofo de la misma. Ya que la sabiduría está relacionada a la inteligencia, dependiendo de los sentidos y las sensibilidades. La inteligencia hoy en día sabemos que está relacionada a conciencia, la conexión adecuada con cierto nivel de emotividad entre la mente y el sentimiento y la emoción. El sabio es inteligente, intelectual, pero también está en un intercambio emotivo que le permite percibir al saber, combinar justa y razonablemente la medida exacta de las emociones, en un control entre mente y sentimientos, entre lo intelectual con los sentimientos. Llega a la erudición solo a través del uso de las facultades que le permiten explorar sus capacidades personales con respecto a su entorno por medio del paso de los años.
La erudición viene de la sabiduría a través del paso de los años, la repetición de los actos, dado al tiempo de reflexión o meditación que se le provee a esto. En un estado donde se permite que otros alumnos u otras personas aporten valiosamente su experiencia. El sabio o erudito no descarta de ninguna manera ninguna posibilidad, ya que otra expansión sobre el tema o ciencia u objeto puede ser una revelación y aumentaría la capacidad del conocimiento ya muy amplio del erudito. El sabio y erudito nunca se mantiene cerrado, sino todo lo contrario, para crear una base de datos propia, pero una base de datos que está más allá del conocimiento, está en la sabiduría, generando así una civilización, una sociedad, una orden, un grupo. Debe de mantenerse abierto el concepto del conocimiento, el aprendizaje, la repetición y ejercitar a experimentar para investigar e indagar siempre para buscar la verdad. Todo se trata de buscar la verdad desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, desde diferentes enfoques. Capturar todos los datos obtenidos para pasar por un proceso determinado de conocimiento. Por ejemplo, la creación de una religión tiene origen desde la parte más profunda de cada ser y sus experiencias combinando sus objetivos, conocimientos y valores éticos y morales y el cuidado de la sociedad o comunidad. De ahí que el cuestionamiento del propósito personal es importante. Igual es la magia. Igual está en el jedaísmo. Igual está en el siddhas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propósito. Ya sea bueno, ya sea malo, ya sea gris. Ya sea blanco, negro o gris. Y debemos de comprender claramente que existen estos extremos porque es el balance, la búsqueda del balance. El jedaísmo está en la búsqueda del balance. De ahí el cuestionamiento del propósito personal debe ser la base de su crecimiento espiritual. Al comprender qué es pertenecer, para reconocer cómo nos integramos de forma social, cuál es nuestro propósito. Es esta, no se otorga el valor a la persona, esta puede sentirla y pensar que no tiene propósito. Eso es algo peligroso. Cada persona debe de entender cuál es su propósito en el universo. ¿Cómo llega a este propósito?